Bien, hoy vamos a comenzar con el modelo lineal incremental del diodo. ¿Sí? ¿En qué consiste el modelo lineal incremental? Y esto es algo que lo vamos a ver para el diodo, pero después lo vamos a ver para cada uno de los dispositivos que veamos, transistores, etcétera. Básicamente, en cada uno de esos dispositivos, uno puede considerar que tiene el dispositivo trabajando en un punto de corriente continua, que le vamos a llamar punto de operación, o punto de trabajo, o punto de polarización, y ese lo vamos a anotar con letras mayúsculas y subíndices mayúsculos. Entonces, en el caso de un diodo, podemos llegar a tener un par de valores IDBD. ¿Sí? Este es el punto de continua donde está funcionando el dispositivo. Entonces, ese punto se calcula con la ecuación que vimos en las clases pasadas, con la exponencial. O lo calculan con algún método gráfico o lo calculan resolviendo con algún método numérico. No importa, pero esto ya es dato. ¿Sí? Es un problema que ustedes ya resolvieron. El problema con el cual ustedes se enfrentan ahora es que tienen una señal en el circuito. ¿Sí? Entonces, quieren ver esa señal en el circuito, cómo se propaga. Por hacer un ejemplo simple, supónganse que ustedes hicieron este circuito para definir un punto de trabajo en el diodo. Entonces el diodo estaba trabajando con, no sé, supónganse ID 1 miliamper y BD igual 0,6 volt, por decir algo, ¿no? Entonces, ustedes tienen ese circuito ahí y ahora lo que hacen es colocar una fuente de señal, un generador. ¿Sí? Esa fuente de señal puede ser de cualquier forma, puede ser sinusoidal, puede ser triangular, puede ser cuadrada. Lo que le vamos a pedir es que la amplitud sea pequeña, ¿sí? Pequeña amplitud. En este caso, por ejemplo, si el diodo tiene 600 milivolts de caída de tensión de DC, pues ese valor de pequeña señal, típicamente uno le pediría que sea menor que, no sé, el 10% del valor de DC. O sea que en señal nunca llegue, por ejemplo, a excursionar 50 o 60 milivolts. ¿Sí? Es decir, un valor pequeño comparado con las tensiones que ustedes tienen en el circuito. Entonces, fíjense que la señal la vamos a anotar con letra minúscula con subíndice minúsculo también. ¿Sí? BD, B minúscula, D minúscula y minúscula, D minúscula, esto va a anotar la señal que tenemos en el circuito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pongamos esta fuente de pequeña señal en el circuito, ahora vamos a ver que por acá, aparte de la corriente de DC que circulaba, ahora va a circular una corriente I pequeña de pequeña. Obviamente que la corriente total, fíjense cómo notamos los valores de corriente total, es B minúscula, D mayúscula, I minúscula, D mayúscula. Estos son valores totales. Eso es la suma del valor de continua que tiene la señal, más la señal que pueda llegar a tener encima. ¿Sí? Estos son valores totales. Entonces, obviamente, los valores totales van a ser la suma de los valores de continua más los valores de pequeña señal. ¿Sí? Y ustedes podrían decir,
Bueno, ¿y para qué quiero esto? Porque si yo tengo el circuito ese en la figura, vamos a borrar el resto, yo podría resolver el circuito este, por ejemplo, si, si yo pongo B, la fuente de alimentación acá, ¿no? Yo le pongo una B total que sea igual a 10 volt más seno de omega t. Yo podría resolver la ecuación, ¿sí? Y calcular cuánto es la corriente total, ¿sí? La corriente total va a tener una componente de DC y una componente de pequeña señal. El problema es que el diodo este tiene una expresión con una exponencial adentro, ¿sí? Entonces, salvo casos muy particulares, acuérdense que la expresión del diodo es I0 por E a la BD sobre UT. Fíjense cómo acá estoy expresando esperen que aparezca en pantalla. Bueno, me acabo de quedar sin enlace en la computadora donde escribo. A ver, esperemos que venga. Díganme cuando les aparezca el dibujo abajo a la derecha. A ver si lo tengo que escribir de vuelta, no me lo tomó. B del diodo. Ahí aparece. Bien. La corriente del diodo es igual a I0 por E a la BD sobre UT. Fíjense que ahí esa BD es tensión total, ¿sí? Es decir, que ahí está la suma de la tensión de continua más la tensión de señal. Entonces yo debería plantear este circuito y resolverlo. Fíjense, vamos a ver cómo queda eso. Déjenme que cambie de pantalla. Supongamos que tenemos este circuito donde ahora tenemos una fuente, dos fuentes, ¿sí? Tenemos una fuente de DC y otra fuente que le vamos a llamar B. Y tenemos una resistencia y tenemos nuestro diodo, ¿sí? Esto es ID, es la corriente del diodo, la única que hay. Entonces ustedes deberían plantear que B de DC más la B de señal que le estoy aplicando, vamos a ponerle B de señal acá, es igual a la corriente del diodo por la resistencia más la tensión en el diodo. Y ustedes saben que la corriente en el diodo es I0 por E a la BD sobre UT. Con lo cual, les queda E a la BD sobre UT es igual a ID sobre I0 y la tensión del diodo es igual a UT por el logaritmo natural de ID sobre I0. ¿Sí? Entonces, esta ecuación les va a quedar BDC más la B de señal igual a ID por R más la tensión en el diodo que es UT por el logaritmo de ID sobre I0. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes deberían resolver. ¿Sí? A su vez, la I del diodo la pueden poner como una I de continua más una I de señal. Esta es la parte de continua
o DC, o valor medio, si le quieren decir, y esta es la parte de señal. Entonces, si hicieran eso, BDC más la B de señal, les quedaría igual a ID más ID por R más UT por el logaritmo de ID más ID sobre I0. Y esto es lo que ustedes tienen que resolver. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen, por ejemplo, BDC igual, no sé, 10 volt, y B de señal igual, supónganse 10 milivolt por seno de omega t. ¿Y qué tienen que obtener? Tienen que obtener ID y tienen que obtener ID pequeña. ¿Sí? Estas son las dos cosas que tienen que despejar. Y para eso tienen que resolver la ecuación de arriba, que como verán no tiene una solución sencilla ni amable. ¿Sí? Puede que en algún caso particular ustedes lo puedan llegar a resolver esto, o puedan llegar a obtener corriente del diodo versus tensión del diodo o viceversa, planteando la ecuación exponencial. Pero el problema es que en la mayoría de los casos, fíjense que acá lo único que hicimos fue poner una resistencia y un diodo, nada más, y una fuente, ¿sí? Es decir, tenemos una fuente que tiene una componente de DC y una componente continua, una resistencia y un diodo. Y ya para ese caso, nos aparece esa ecuación que resolver, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos haciendo electrónica, no queremos hacer resolución de ecuaciones complejas. Necesitamos encontrar una manera de resolver estos circuitos de una manera fácil, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el enfoque y decir, bueno, yo tengo mi diodo, que es no lineal. ¿Sí? Esta es la corriente del diodo. Esa es la tensión del diodo. Esta curva es de la forma I0 por E a la BD sobre UT, o eta UT, si le quieren poner un factor eta. Y para el caso de señal, lo que voy a hacer, obviamente voy a asumir que la señal es pequeña, ¿sí? Entonces, si la señal es pequeña, supónganse que el punto del trabajo del diodo estaba acá. El diodo estaba trabajando acá con un cierto valor BD e ID. Por poner un ejemplo, 1 miliamper y 600 milivolts. ¿Sí? Entonces, él estaba ahí, yo había puesto mi fuente de tensión y mi resistencia para que el diodo trabaje en ese punto, y ahora lo que pretendo es introducir una pequeña señal. Entonces, si la señal es pequeña, yo lo que puedo hacer es hacer una aproximación a la curva del diodo en un entorno de ese punto de trabajo. No necesito la exponencial entera, porque la exponencial entera me sirve si yo necesito todo el rango, que es desde acá abajo hasta por acá arriba. ¿Sí? Pero si yo solamente tengo que trabajar en un pequeño entorno del punto de trabajo, puedo hacer un modelo mucho más sencillo. ¿Sí? De hecho, en ese punto, yo lo podría representar con una recta. ¿Sí? La recta tangente. De vuelta, ¿qué estoy representando? Estoy representando ahora la relación, todo lo que quiero ahora es la relación entre
cambios en la tensión versus cambios en la corriente, ¿sí? Espera que me quedé sin... No me reacciona el lápiz. Cambios en tensión versus cambios en corriente alrededor del punto de trabajo. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer que la corriente varíe, por ejemplo, así para arriba y para abajo, sobre el valor de corriente continua que tenía, y esto me va a producir que la tensión va a variar hacia abajo y hacia arriba alrededor de la tensión que yo tenía. Y lo que yo quiero resolver ahora no es la corriente total del diodo ni la tensión total del diodo. Yo quiero ver ahora si puedo relacionar este delta I con este delta B. Es decir, solo la parte de señal. Delta B y delta I, o B chica de chica y minúscula de minúscula. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es desacoplar el problema, es resolver, por un lado, la parte de DC, dejarla fija, y después considerar la señal nada más, y ver qué pasa con la señal. Entonces, cuando resuelvo la parte de señal, ¿cómo me quedo con esa recta ahí? Bueno, hago una expansión del Taylor, fíjense. La corriente del diodo dijimos que era I0 por E a la BD sobre UT. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a expandir con Taylor. ¿Y Taylor qué nos dice? Que, bueno, tomo primero el término constante, que es la expresión que tiene la función en el punto en el que yo me estoy parando. El punto en el que yo estoy parado es el punto de trabajo dado por BD y D, ¿sí? Entonces, esto va a ser I0 por E a la B mayúscula sobre D por UT. Esto es ID. ¿Sí? Es este punto que indiqué ahí. ¿Sí? Más la derivada de la función con respecto a la variable, que es tensión, por el delta de la variable. La derivada de esto con respecto a BT es I0 por E a la I0 sobre UT, y la derivada la tengo que evaluar en el punto de trabajo, es decir, la evalúo en B mayúscula, D mayúscula, ¿sí? Esto es la derivada de I con respecto a B. Por lo que yo me muevo a partir de ese punto, que es B minúscula, D minúscula. ¿Sí? Esto sería el delta B. Esto es Taylor, lo que ustedes vieron en análisis. La única diferencia es que ustedes veían f en x es igual a f en x0 más la derivada de f con respecto a x evaluada en x0 por delta x. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Tienen los mismos términos acá. ¿Se ve? Bien, entonces concentrémonos en la expresión esa que nos quedó para la corriente, y fíjense que ID uno lo puede expresar como ID más, fíjense que esta parte que está acá, I0 por E a la B mayúscula, D mayúscula sobre UT es IZ, es ID, es la corriente del diodo en el punto de trabajo, dividido UT por BD. Fíjense que esto es clarito, DC continua más señal. Entonces ahora yo puedo decir que la corriente de señal va a ser igual a ID sobre UT. Eso es un valor fijo, si es una constante. El valor de corriente continua que yo tengo dividido
la tensión UT por BD, ¿sí? Y este término tiene unidades de conductancia, vamos a ponerle GD. GD, entonces, la conductancia del diodo es ID sobre UT, y si quieren pueden definir RD, que sería la resistencia dinámica del diodo, como UT sobre ID. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, en pequeña señal, al diodo lo vamos a reemplazar por una resistencia de valor RD que vale UT sobre ID. ¿Sí? Solo para pequeñas señales, es decir, vamos a separar el problema ahora. Vamos a ver DC y señal. Entonces, en DC ponemos nuestra fuente de tensión, la resistencia, el diodo, y ¿qué hallamos? Hallamos ID y BD. ¿Sí? Lo hallamos por método gráfico, resolvemos la ecuación, se lo ponemos al simulador, lo medimos, hacemos métodos numéricos para resolver la ecuación, el método que ustedes quieran. ¿Sí? Y ahora en señal, fíjense, la fuente, ponemos la fuente de pequeña señal que tengamos, en el laboratorio sería el generador de señal. La resistencia sigue quedando, y ahora al diodo lo sacamos y ponemos la resistencia dinámica. ¿Sí? Y acá, ¿qué hacemos cuando resolvemos? Acá lo que hallamos va a ser ID y BD. ¿Sí? Los valores que hallemos acá a la izquierda van a ser valores de continuo. ¿Sí? Supónganse la tensión versus tiempo nos dará algo así. La corriente versus tiempo nos dará algo así. Supónganse 600 milivolts, habíamos dicho. Y acá corriente, no sé, 1 miliamper. Mientras que cuando resolvemos las variables incrementales, ahora la tensión nos va a dar algo por el estilo. Y la corriente nos va a dar una cosa similar. Fíjense, esto va a ser B del diodo, esto va a ser I del diodo. ¿Sí? Acá se cumple, fíjense que tanto BD como ID tienen media cero, ¿sí? BD, la media de BD es 0, la media de ID es 0. Son valores de pequeña señal, ¿ok? Y la R dinámica son positivos y negativos, porque eso es señal, sube y baja. ¿Sí? El cociente entre ellos es la R dinámica. ¿Sí? A la izquierda tenemos valores de DC. ¿Sí? El valor de DC es el opuesto. Tiene media, pero no varía. ¿Sí? Y acá el valor de corriente del diodo está relacionado
con la tensión de continua del diodo por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, fíjense que resolvemos dos circuitos. El de señal es mucho más sencillo, porque solamente tenemos elementos lineales. Al diodo, bajo la condición de que lo íbamos a analizar en un entorno muy pequeño, lo transformamos en una resistencia. ¿Sí? Ahora, la resistencia solo sirve para calcular cuánto se mueve la señal. La resistencia esa no sirve si ustedes quieren ponerle un modelo de DC. Porque de vuelta, yendo al gráfico original, el modelo de DC lo que les da es la curva entera. Esta curva de acá, eso es el modelo de DC, es este que está acá. El modelo lineal incremental es ARD, es la pendiente de la recta a la curva en el punto de trabajo. Esta pendiente de acá es RD, RD a la menos 1 en realidad, ¿no? O sea, GD. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, cada vez que yo o cualquier otro profesor, les muestre un circuito donde tienen un dispositivo no lineal como el diodo, y les diga que hay una fuente de continua y les diga que después hay una fuente de señal, lo que ustedes van a hacer es resolverlo en dos partes diferentes. Primero van a resolver por un lado la parte de DC y después van a resolver por otro la parte de pequeña señal. Obviamente cuando resolvieron estas dos juntas, después si quieren ver los valores totales, pueden sumar. ¿Sí? Entonces, ustedes si quieren ver el valor de corriente total, pues pueden sumar a la BD al valor de continua de la tensión del diodo, le pueden sumar la pequeña señal y van a tener esto que acabo de dibujar en verde, que es el valor total, ¿sí? Ese es el valor de DC más la señal que está dando vueltas arriba. Y lo mismo para la corriente. ¿Sí? Acá van a obtener ID, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí?